¿Cómo recuerdas el día del incendio de la Cineteca? ¿Qué andabas haciendo? Mira, yo viví en Berlín Oriental en aquella época y tenía un amigo, Leonardo García Tsao, que lo sigue siendo, que trabajaba ahí. De hecho, muchos años después sería director de la Cineteca, ya de la nueva. Y de inmediato me preocupé por él, le hablé por teléfono, me contó que estaba bien, y más o menos me narró las circunstancias en las que había ocurrido todo esto. Y luego, pues lo seguí por la prensa. En aquella época no había internet, pero pude seguirlo por los periódicos mexicanos porque yo trabajaba en la Embajada de México en Berlín Oriental. Marcó mucho a gente de mi generación que estudiaba cine, porque no solamente hubo problema con la pérdida de el acervo cinematográfico en la Cineteca, sino que fue un momento en que se le negaron los apoyos al cine independiente, al cine de autor, ¿no? Después del periodo de Echeverría, donde habían despuntado cineastas importantes como Jorge Fons, Alberto Isaac, Arturo Ripstein, Felipe Casals y muchos otros. Hubo un repliegue total, se volvió al cine de ficheras, ¿no? Y traileras, las apuestas fáciles comerciales, y mi generación salió de los estudios cinematográficos sin mucha opción. Entonces se hablaba mucho de ese incendio como el fin de una época, el fin de la ilusión cinematográfica, y yo quería pues trabajar con las ilusiones de un periodo y ver cómo un incendio pues sigue calcinando cosas con el tiempo, y de alguna manera cómo hay cosas que se siguen cocinando a fuego lento desde entonces. Entonces ese es el disparador de la acción, pero la novela ocurre ya mucho más cerca de nosotros. Pero te funcionaba también como imagen simbólica para este fin de una era del que me hablas. O sea, Sí, desde luego, mira, México tiene, por desgracia, ciertas situaciones críticas, dramáticas, que marcan todo un momento. Pensemos en el 68, por ejemplo, en Acteal, en Ayotzinapa, en el terremoto del 85. Son circunstancias que marcan un antes y un después. Entonces, el incendio de la Cineteca pertenece a este tipo de situaciones. hay un diálogo todo el tiempo con el cine que se contrapuntea con la literatura también, pero del lado del cine no lo habías trabajado tanto, ¿no? Estás involucrado mucho en el teatro, desde luego, en la música, pero ¿qué encontrabas también en el cine, Juan? Bueno, el cine nos ha acompañado a todos nosotros desde hace mucho tiempo. Hoy en día con la pandemia, pues pasamos un buen rato y sobrevivimos al encierro viendo series de televisión, películas nuevas o antiguas. Y hubo una época en que yo pensé en escribir para el cine. Incluso me inscribí en una escuela que estaba en Roma. Me metí a estudiar italiano aquí a la Dante Alighieri, pero nunca me fui para allá. Tomé cursos de cine con Salomón Leiter, con distintas personas con Jaime Casillas, muy buen guionista, y finalmente fue una ilusión que tuve que cancelar. Escribí algunos guiones. Vivir Mata fue uno de los que se filmó. Entonces, no me es ajeno el tema, y quería pues recuperar eh, esta pasión de aficionado al cine y tratar de ver la descripción de la realidad desde la mirada de un documentalista, ¿no? Que creo que tiene que ver mucho con el trabajo de periodismo, de cronista. México tiene espléndidos documentalistas, entonces me pareció lógico que mi protagonista fuera alguien que quiere documentar una realidad. Y uno de los temas más importantes para mí es ver cómo al documentar una realidad la transformas, y cómo de manera involuntaria te puedes convertir en vocero de intenciones que no son las tuyas, cómo al recibir una filtración y transmitirla, estás dando datos que pueden ser muy interesantes, pero obviamente estás cumpliendo con una agenda ajena. Entonces Diego González, en su afán de hacer documentales en zonas de riesgo, en la Tierra Caliente de Michoacán, en la zona Lacandona, en una casa de seguridad donde entrevista a un capo del narcotráfico, en estos lugares
se enfrenta a esta encrucijada, que me parece una reflexión muy interesante sobre la manera en que nos compromete el oficio de dar cuenta de la realidad. Y que es una reflexión ética, a final de cuentas, Juan. Es importante repensar la ética en momentos como estos, también desde... Sí, la novela tiene muchas capas narrativas. Por ejemplo, una de ellas es totalmente inconsciente porque mi protagonista habla dormido y su mujer, que es sonidista, logra grabar algunas palabras dispersas y con ella construir un discurso. Entonces hay una narrativa nocturna, inconsciente, involuntaria, en donde el protagonista está confesando algo. Pero luego hay la otra narrativa, que es la del documentalista, que aparentemente está bajo su control, pero en donde puedes llegar a un momento en el que no dominas todos tus recursos. El cine está hecho con el apoyo de muchas personas y nunca sabes del todo quién puede haber invertido dinero en tu película. Al menos eso es lo que a él le sucede. A todos nosotros nos puede pasar, ¿no? Cualquiera de nuestros billetes en la cartera que tenemos hoy en día puede haber estado antes en manos ilícitas, ¿no? Porque lo legal y lo ilegal se han mezclado en exceso en nuestra economía. Entonces, ahí hay una tercera narrativa que es la del crimen organizado, la del delito. En México hemos visto que tanto quienes pretenden impartir justicia como Genaro García Luna, como los narcotraficantes, se interesan en contar narrativas, ¿no? Puede ser muy conveniente, por ejemplo, que se le atribuyan delitos a una persona que es claramente culpable, pero que se le agreguen delitos adicionales, ¿no? Un poco el caso del Chapo Guzmán, que sin duda es responsable de muchísimas cosas, pero se le llegaron a atribuir conspiraciones en más de 40 países como una especie de cerebro de influencia mundial, y probablemente algunas de las cosas que se le endilgaron en realidad habían sido cometidas por otra gente que prefería responsabilizar al Chapo. Entonces, hay una lucha continua de narrativas y yo quería hablar de esto. Otra más es la repercusión que los sucesos pueden tener en las redes sociales, ¿no? Hay un capítulo que se llama Trending Topic, que habla justamente de un extraño desplazamiento que le pasa al protagonista. Él ha cometido un error, empieza a darse cuenta de ello, y probablemente lo que ha cometido es mucho más grave que aquello de lo que lo están, de aquello que lo están condenando en Internet. Y sin embargo, las redes se concentran en otra cosa, se hace un desplazamiento y dicen, bueno, este tipo no debió de haber recibido este reconocimiento, este premio, es un privilegiado, su padre era notario. Entonces ya se empieza a construir un personaje desagradable, ¿no? Que también puede ser él, pero se evita discutir lo que está de fondo, ¿no? Un poco en la lógica de las redes sociales, lo inmediato siempre es importante y los antecedentes se van borrando. Quería mencionar todas estas capas, ¿no? Desde el inconsciente hasta la realidad virtual, pasando por el documentalismo y las narrativas lícitas o ilícitas, por reflexionar en la forma en que contamos historias, ¿no? Y en medio de todo eso, pues el país, vemos el deterioro del país. Es un país que se va diluyendo. Yo quería contrastar también actitudes ante la pérdida de las ilusiones respecto a nuestro país, porque yo pertenezco a una generación en donde las ilusiones estaban en oferta. Yo fui niño en los años 60, cuando se hablaba de todas las grandes utopías, la era de Acuario, todos los cambios posibles, de preferencia radicales, ¿no? Y luego pasé pues, la primera juventud en los años 70, en donde al descubrir pues el interés político pensábamos si hay elecciones limpias y vigiladas, no solo va a perder el PRI, sino que va a ganar el mejor de los partidos y vamos a tener una espléndida democracia. Entonces la situación estaba mal, pero había una muy clara luz al final del túnel. Había una noción de que cambiar significaba necesariamente mejorar. Poco a poco las ilusiones utópicas se fueron viniendo abajo, es decir, el socialismo realmente existente, la caída del muro de Berlín, pues acabaron con una utopía socialista, el ecocidio acabó con la aspiración
de volver a la naturaleza sin alterarla, ¿no? La revolución sexual desembocó en el SIDA, el mundo de la experiencia de la percepción acrecentada de las drogas, toda la psicodelia, pues hoy en día tenemos el crimen organizado de la droga, que es algo totalmente nefasto. Entonces, muchas de las utopías se vinieron abajo y en cierta forma mi generación quedó condenada a ser una generación desencantada porque había creído en exceso en las mejorías posibles, ¿no? En cambio, la esposa del protagonista es mucho más joven que él, es millennial, pertenece a otra generación que solo ha conocido la crisis, que nunca tuvo opción de grandes esperanzas de transformación donde todo iba a ser para bien y donde los cambios tienen que ser pequeños, urgentes y necesarios. Y curiosamente, ella se adapta mucho mejor a la realidad que él, porque no necesita este discurso, este sueño grandilocuente de transformarlo todo para mejorar su circunstancia. Entonces ella no tiene una tierra prometida lejos, la tiene alrededor, es el desastre que nos consta, pero que podemos mejorar. Y eso me pareció una lección importante que mi personaje tenía que aprender. En 50 años del Festival de Avándaro, yo no alcancé a ir porque tenía 14 años, pero los amigos que sí lograron ir, para ellos fue como el nacimiento de una hermandad, de un mundo de paz, de sexualidad libre, música extraordinaria, y lo vivieron como una utopía, aunque haya sido un festival muy menor comparado con otros que hubo en Estados Unidos, Inglaterra y otros países. Pero ahí, digamos, cristalizaba una ilusión que no se podía sostener con el tiempo. Lo mismo el movimiento estudiantil del 68, que fue un llamado al cambio, fue salvajemente reprimido y ahí acabó una ilusión muy fuerte. Las ilusiones socialistas y la creencia en el comunismo, yo me fui a vivir a Berlín Oriental en 1981 y todavía parecía posible que el socialismo se reformara de tal manera que tuviera un mayor respeto por las libertades individuales, pero tristemente derivaron los regímenes socialistas en gobiernos autoritarios totalmente antidemocráticos. Y lo mismo decía yo, pues toda esta idea de la expansión de la conciencia a través de las drogas para abrir las puertas de la percepción, como dijo Aldous Huxley, pues hoy en día rodeados del narcotráfico sabemos que la droga es básicamente un veneno social muy fuerte. Entonces, digamos que a mí me tocó pasar por la creencia en muchas de estas cosas y la decepción de todas ellas, ¿no? Incluida la construcción de la democracia. Yo militaba en el Partido Mexicano de los Trabajadores, necesitábamos un registro, íbamos a afiliar a las gentes a sus casas, les daba miedo darnos lo que entonces era el padrón electoral porque pensaban que podíamos pertenecer a la policía y poco a poco se logró construir una democracia confiable y desde luego la ilusión, la expectativa obvia era ahora que tenemos una democracia, ganarán candidatos magníficos y ya hemos visto lo que sucede. Entonces, todas estas decepciones te pueden llevar a la amargura o a congelarte en el pasado. Yo tengo amigos que no han salido mentalmente del Festival de Avándaro o del 2 de octubre en Tlatelolco, ¿no? Te puedes quedar ahí como una burbuja en el tiempo o puedes tratar de entender tu realidad de otra manera. Me parece eso más sano. Pero creo que para entenderla de otra manera necesitas no pedirle tanto a la realidad. El gran problema es que si tú le pides todo a la realidad, te vas a sentir permanentemente decepcionado. Hoy, ¿qué le pides a la realidad? ¿Qué le pides por la vida, Juan? Mira, bueno, a ver, yo pido los cambios mínimos que yo pediría una vida con más seguridad, con justicia social, con menos burocracia, con respeto por la naturaleza y la ideología, sin discriminación de ningún tipo. Ya me fui muy lejos, pero lo interesante es que para llegar a este camino podemos ir haciendo pequeños cambios, ¿no? Hoy salen los zapatistas a Europa a luchar por un mundo organizado desde abajo, un mundo que proteja la naturaleza, que evite la minería a cielo abierto, el fracking, todas estas cosas, proyectos absurdos como
el tren que va por el norte de Europa o el Tren Maya en México. Entonces, son maneras menos espectaculares de cambiar el mundo, pero muy importantes. Es una noticia del día de hoy que a mí me parece que hay que apoyar. En fin, creo que en el camino a estos cambios fundamentales podemos ir poniendo un granito de arena, ¿no? Cada vez que hacemos algo. Desde la política, ¿se están dando las condiciones para estos cambios? ¿Lo ves? No, vivimos un momento muy malo en todo el mundo por la polarización que hay. En España, la ultraderecha se ha quitado la máscara. Parecía imposible que después de la Guerra Civil Española ocurriera esto. En Italia, Salvini es un émulo tardío de algunas ideas de Mussolini. Vimos a Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil. México no es ajeno a esta absurda polarización. No tenemos la mejor clase política, tenemos un gobierno que merece ser criticado y una oposición que merece ser criticada. Y lo difícil en estas circunstancias es encontrar equilibrios, poder distinguir méritos y defectos en ambos bandos. Y creo que eso es lo más complejo para narrar la realidad hoy en día. Mi novela no trata del momento actual, se detiene antes, pero pues como cronista y colega tuyo, sé lo difícil que es narrar una realidad tan contrastada en donde unos te piden que digas todo está mal, otros te piden que digas todo está bien, y obviamente el punto periodístico está en un hueco, el hueco entre dos sillas. No te sientes en ninguna silla, quédate en el hueco. Y la gran paradoja es que cuando eso se lea en el futuro, eso será el sentido común, ¿no? Y a veces tarda en llegar el sentido común, pero eso hace la crónica, escribir el sentido común del futuro. ¿Las autoridades de la autoridad se podría hacer un poco más para evitar esta polarización o no? Desde luego, la polarización no fue inventada por este gobierno. México en el siglo XIX tuvo liberales y conservadores. Juárez fue un presidente muy criticado en su momento. Bueno, mi familia, que era antijuarista, cuando iban al baño decían, voy a verle la cara a Juárez. O sea, todavía era motivo de insultos, y para otros era un héroe extraordinario. La Revolución Mexicana estuvo llena de enconos y de distorsiones en las narrativas. Toda la causa villista, por ejemplo, no fue contada sino mucho más tarde en novelas como las de Martín Luis Guzmán o los relatos de Nelly Campobello, y los historiadores villistas, por supuesto. Entonces, las confrontaciones existen. López Obrador fue víctima de una satanización absurda en el proceso de desafuero, ¿no? Cuando fue acusado como un pecado mortal de haber hecho una calle que conectaba con un hospital, ¿no? Sin el permiso correspondiente. Entonces, por precipitarse a hacer una obra social, se le quería inhabilitar políticamente, y los insultos que recibió desde entonces fueron tremendos. Entonces, la polarización no fue inventada por un bando, pero desde luego el presidente la ha utilizado, y debo decir que para sus fines lo ha hecho con una gran estrategia, porque tiene 60% de aprobación a los 3 años de su gobierno, demostrando que la crítica de los medios, que son mayoritariamente opositores a él, pues no ha minado esa popularidad. Y entonces no es un ejercicio que a mí me guste. Yo creo que un estadista debería estar por encima de eso, pero como testigo de los hechos debo reconocer que ha sido de una incontrovertible eficacia, al grado de que aquí una vez más estamos hablando de esto. En una parte de la novela, de estas insinuaciones en la que entra Rulfo y entra el cine, escribes, filmar es un sueño, es un sueño, es soñar. Escribir también, cuando escribes se sueña. Sí, mira, yo tenía un maestro de taller de cuento, Augusto Monterroso, que nos decía, no cuenten sueños, porque los sueños siempre son ilógicos, arbitrarios, absurdos. Entonces su literatura pues está destinada a no ser comprendida. Y sin embargo, hay gran literatura que no es la transcripción de un sueño, pero que parecería haber sido soñada. Pienso en Las atmósferas de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, en donde estamos entre la realidad y la fantasía, entre la vida y la muerte, en un mundo tan parecido al de los sueños, ¿no?
pienso en las novelas de Kafka, en donde todo es real, pero ocurre de tal manera que parecería haber sido soñado. Entonces yo creo que la literatura le debe mucho al sueño, a tal grado que mi personaje no solamente habla dormido y así se confiesa, sino que también yo quería que una escena reveladora de la novela fuera un sueño, que ocurriera ahí y que el personaje se sorprendiera de este relato que se había contado a sí mismo. Porque una de las cosas más asombrosas de los sueños es que manejan información que ya tenemos dentro de nosotros. Si no la tuviéramos, no podríamos contar los sueños de esa manera. Y de repente, cuando estás dormido, se te presenta algo de tu vida que no tenías presente de manera obvia y que sin embargo estaba en ti. Entonces el sueño tiene esta fuerza reveladora, ¿no? Que es como de esa bodega oculta que es tu inconsciente, saca cosas que te pueden adiestrar a ti mismo. Entonces, esta revelación, que bueno, es la clave del psicoanálisis y de tantos procesos, los mayas tenían soñadores profesionales, gente que se dedicaba a encontrar cosas simbólicas o físicas en los sueños, ¿no? Entonces, el sueño siempre es una parte, digamos, documental de nuestra vida que no siempre podemos entender. Y me parecía muy importante que la novela tuviera que ver con esto. Por eso abre con un epígrafe de Calderón de la Barca de La vida es sueño. ¿Eres freudiano, lacaniano, junguiano? No, soy hijo de una psicoanalista, entonces soy material de psicoanálisis doméstico y no me atrevo a adscribirme a ninguna tendencia porque no soy un profesional, pero es creo que uno de los grandes ejercicios del siglo XX fue entrar en el inconsciente de las personas. Y un libro que cambió la historia de ese siglo fue, sin duda, La interpretación de los sueños de Freud.